Buenas tardes. Bienvenidos a la asignatura Gerencia Estratégica. Soy su facilitador, Iván Ronnie Chávez Luna. Para analizar la gerencia estratégica, debemos tener en cuenta que el gerente formula una serie de estrategias basadas en los objetivos que debemos cumplir o que se establece en la empresa, los que están entonces asociados con las diferentes actividades y con las expectativas de rentabilidad que tienen entonces los socios de la empresa y por ende la empresa en general. En este caso, entonces, formulan toda esa serie de estrategias que se van a llevar a cabo y las ejecutan. Al ejecutarlas, entonces pone en práctica cada uno de los conceptos aprendidos en la administración, como son la parte de el control de las actividades, donde entonces se dirige a los miembros de la empresa para que cumplan los objetivos según lo establecido, y así entonces procedemos a la evaluación de los resultados obtenidos. Es decir, cuando estamos desarrollando cada una de las actividades establecidas, tenemos que ver si se están cumpliendo los objetivos planteados, es decir, si cada una de ellas entonces está acorde a lo planificado, si los recursos se están usando de forma correcta. No es lo mismo decir que estamos cumpliendo con las ventas, pero estas se hacen en un periodo de 3 meses, cuando lo correcto es hacerla en un periodo menor a 30 días. Cumplimos con el objetivo de vender, pero en un tiempo distinto al establecido, por lo tanto, no está acorde a los objetivos propuestos y por lo tanto, entonces los resultados que se obtienen no son los correctos. Para las dudas que se pueden presentar, está el número telefónico 0424-757-6887 y mediante un mensaje de WhatsApp presentan sus inquietudes, así como también en la plataforma a través de la mensajería interna pueden entonces presentar sus inquietudes y en el menor tiempo posible les doy respuesta a cada una de las preguntas que ustedes hagan en la misma. También lo pueden hacer a través del correo electrónico aquí presentado. Entonces, debemos entonces saber por qué es importante estudiar gerencia estratégica. ¿Por qué es necesario tener ciertos conceptos básicos que son los que me van a permitir, como líderes de una organización, tener una visión de cómo se está llevando a cabo cada uno de los procesos y que esta visión sea compartida entre todos los miembros de la organización? Eso es lo que me va entonces a mí permitir poder cumplir con los objetivos establecidos. A través de la gerencia estratégica tenemos en las manos una herramienta importante en la que parte de un planteamiento de objetivos y se deben entonces conocer o establecer si son necesarios ciertos cambios dentro de la organización para poder conseguir el éxito que buscamos. Por ello, es necesario que ese liderazgo, que esa dirección se haga con motivación, se haga de forma correcta y permita entonces contar con la participación y la colaboración de todos los miembros y en especial de los gerentes, dado que la toma de decisiones correcta es lo que me va a llevar entonces a una eficiencia en la organización.
Debemos tener claro que eficacia es el cumplimiento de los objetivos y la eficiencia es el cumplimiento de los objetivos con el menor uso o con un uso correcto de los recursos o con el menor uso de los recursos. Por lo tanto, debemos ser eficientes y eficaces, pero en mayor cantidad, la eficiencia es lo importante porque es la que entonces me permite lograr mayor cantidad de objetivos planteados con la menor cantidad de recursos disponibles. En las actividades que vamos a realizar, debemos tener en cuenta dos aspectos. Uno, que se deben conocer entonces todos los aspectos teóricos, es decir, todos los conceptos, definiciones, características, aspectos más importantes de cada uno de los temas que vamos a estudiar. Y los mismos se deben entonces ampliar con un ejemplo, con un ejercicio, con un gráfico, con un cuadro comparativo, el cual entonces me va a permitir a mí conocer cómo es su aplicación, cómo es su uso y cuál es la importancia que tiene dentro de la empresa y en especial nuestras carreras como profesionales. De cada una de estas asignaturas, recuerden que lo que nos dan son herramientas, nos prepara entonces para la toma de decisiones en un momento dado y con ella poder entonces determinar cuál es la mejor opción en un momento dado y así llevar a cabo la planificación establecida y con ello cumplir con los objetivos que están en ella. En la primera actividad, pues se estudia entonces lo que es el FODA y el PEYER, donde ahí se van a estudiar las fortalezas y oportunidades y las debilidades y amenazas en el caso de del FODA. Y en el PEYER, pues entonces ya es un estudio de las diferentes oportunidades, ¿sí? Vamos a, en los dos análisis, perdón, en los dos análisis lo que vamos a presentar es un análisis de las oportunidades, de las condiciones del entorno, de cómo se me está presentando la empresa, cómo me está afectando la empresa y de esta forma entonces buscar la forma correcta en que vamos a aplicar las estrategias que son necesarias para disminuir todas esas debilidades y amenazas existentes y aprovechar todas las fortalezas y oportunidades que me está dando el mercado. Estos análisis, generalmente cuando estamos en un proceso de gerencia, los hacemos al inicio del mismo. Recuerden que todo proceso administrativo, todo proceso gerencial se basa en las funciones de la administración, que son planificar, organizar, dirigir y controlar. Entonces, durante la planificación es cuando vamos a ver con qué recursos contamos o cómo estamos en un momento dado y cuando hacemos un diagnóstico. Y estos análisis son los que van a permitir hacer ese diagnóstico. Ese diagnóstico, entonces, nos dice cómo estamos y, por lo tanto, poder establecer las estrategias a llevar a cabo y así tener un pronóstico de cómo va a ser el futuro de la empresa. Luego, en la segunda actividad, vamos a hacer el análisis del entorno externo de la empresa. Recuerden que la empresa, pues, tiene un entorno interno donde hay fortalezas y debilidades. Y tenemos un entorno externo, que es donde se presentan el interno tenemos son fortalezas y debilidades y un externo donde están las oportunidades y las amenazas. Entonces, en el externo, donde están las oportunidades y amenazas, se hace un análisis que se llama el análisis estratégico del entorno, por sus siglas PES, que es donde se van a analizar los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos. Cada uno de ellos, entonces, se le va a dar un valor dependiendo de si es menos importante o más importante para la empresa, o si influye, es más negativo o más positivo para la empresa, y de esta forma, entonces, poder conocer si la empresa está con mayor cantidad de oportunidades y eso me va a permitir entonces minimizar las amenazas
o debemos aprovechar las pocas oportunidades existentes en el entorno para entonces reducir el impacto o el efecto que tienen las amenazas en nuestra empresa. Por eso es que se hace este análisis del entorno. Ninguna empresa está sola o aislada del mundo o del mercado. Al contrario, el mercado es el que entonces me va a mí a decir cómo debo entonces funcionar y por lo tanto cuáles son las estrategias que debo aplicar. Luego entonces vemos un análisis del entorno interno de la empresa, donde hay un análisis de la cadena de valor. En todo proceso de producción, en todo proceso de servicio, siempre hay una serie de actividades que se van a llevar a cabo. Si lo vemos como un sistema, recuerden que hay una entrada, un proceso y una salida, entonces esa salida es, en algunos casos, la entrada de otro proceso. Por lo tanto, ahí tenemos entonces que ver cuál es esa relación, esa cadena de valor existente dentro de mis actividades, de mis procesos, y así poder determinar cuáles son los más importantes o los que son fundamentales para que todo el proceso en general de mi empresa sea el correcto. Vamos a hacer entonces una cuarta actividad donde se estudiarán las áreas funcionales de la empresa. Aquí vamos entonces a conocer lo que son los recursos y capacidades, las funciones directivas, lo que es el área de comercialización y la estructura económica de la organización. Como lo estaba mencionando, cada una de las áreas en las que se divide la empresa, y eso pues lo determina mi organigrama, es lo que me va a permitir entonces esa relación que existe entre cada una de ellas. Y, por ejemplo, en algunos casos, en un área, el producto final que sale o que se elabora en esa área puede ser el producto que ingresa en otra área, es decir, en el proceso de esa área. Por eso es importante que todos estén relacionados, que todos entonces, como lo dijimos en un principio, tengan esa visión compartida de qué es lo que queremos lograr, de cuáles son los objetivos, y así poder entonces que todos estén relacionados. Es grave para una empresa que comercialización o ventas esté pensando entonces en hacer unas promociones en un producto y eso está en contra de lo que es lo que se había presupuestado entonces para los ingresos de la empresa. Producción no va a tener entonces la capacidad, porque si se ofrecen más de lo que es mi capacidad, entonces no voy a cumplir con lo ofrecido y eso pues va a ser negativo para la empresa. Por eso es que todo se debe trabajar de forma conjunta. Lo que yo puedo producir es lo que realmente yo puedo vender y es lo que entonces yo voy a tener en cuenta para poder analizar si los ingresos que voy a tener por dicha actividad o esa producción de ese bien o esa prestación de servicio dan entonces los recursos económicos necesarios para el funcionamiento de la empresa. Por último, entonces, como lo dice la materia gerencia estratégica, entonces vamos a estudiar lo que es una estrategia, la definición del tipo de estrategia, cuáles son las ventajas que me da la estrategia y las etapas de vida dentro del sector. Todo proceso siempre tiene unas etapas de vida, donde inicia, crece y luego la misma ya pierde interés o ya no es la correcta y por lo tanto entonces desaparece y nace una nueva estrategia. No, algunas empresas les funcionan las estrategias por muchos años, pero en un momento en el que cambian entonces los aspectos sociales o tecnológicos en mi entorno, entonces ya esas estrategias quedan atrás y se debe entonces iniciar un nuevo ciclo. Ahí es donde vemos que en todos los temas que vamos a estudiar o las actividades que vamos a realizar, pues entonces están relacionadas en sí. También podemos ver que estos temas pueden estar relacionados con otras asignaturas y como lo dije en un principio,
La suma de todas o la unión de todas es la que nos va a dar una serie de herramientas en la que vamos a utilizar para la toma de decisiones en un momento dado. Un concepto que debemos tener en cuenta es el que presenta Fred Davis en su libro Gerencia Estratégica, donde dice que es un proceso mediante el cual se formulan, ejecutan y evalúan las acciones que permitirán que una organización logre su objetivo. Eso es la definición o la conceptualización del resumen que vimos al inicio de la clase. Aquí vemos que entonces, a través de la gerencia estratégica es donde vamos a plantear esos objetivos. ¿A través de qué? A través entonces de ese proceso de estudiar toda la información cualitativa y cuantitativa que tenemos dentro de la empresa. Cuando hablamos entonces de ese diagnóstico, es porque estamos viendo qué es lo que tenemos, cómo estamos y dónde estamos ubicados en ese momento en el mercado. Así, ese análisis de indicadores y de todo lo que conforma la empresa es lo que nos va a llevar a una toma de decisiones. Esa toma de decisiones está acorde a la información presentada y por eso es que dicha información debe ser clara y concisa. Si la información que se nos está presentando es incorrecta, entonces la toma de decisión es incorrecta. Entonces debemos tener mucho cuidado al momento de obtener la información, de que la misma sea exacta y así poder garantizar que la decisión sea correcta. Todo eso, porque ¿cómo vamos a conocer si esa decisión es correcta o no? Porque todo siempre tiene un proceso histórico donde vemos entonces estadísticas de años anteriores, de meses anteriores o de días anteriores, dependiendo de cómo lo estemos analizando, y con ello entonces ver cómo ha ido evolucionando y cuáles son las tendencias que se presentan. Si estamos en el área de la tecnología, entonces tenemos que estar atentos a esos cambios constantes que hay en el mundo de la tecnología y así no tomar entonces una decisión incorrecta. Por ejemplo, no podemos, en el caso de Venezuela, que ya las líneas telefónicas que existían hace algunos años, que eran las CDMA, que eran sin chip, no podemos entonces pensar en una estrategia de venta de teléfonos CDMA, porque el mismo entonces sería errado o incorrecto, dado que ese tipo de tecnología ya no se usa en Venezuela. Ahí es donde quiero entonces darme a explicar de que la información que tenemos y que la empresa debe evolucionar, entonces debe cambiar las estrategias que ha estado usando para poder entonces adaptarse a la realidad y poder entonces disminuir esas amenazas existentes en el entorno externo y a su vez disminuir las debilidades que yo tengo internamente en mi empresa y aprovechar al máximo las fortalezas de la empresa y por ende las oportunidades que están en el mercado. Ahora, un objetivo central de la administración consiste en investigar por qué algunas organizaciones tienen éxito y otras fracasan. ¿Qué quiere decir? Cuando colocaba el ejemplo, algunas empresas aplican una estrategia y para ellas entonces son exitosas, les dan entonces los resultados que están esperando, pero otras no. Eso quiere decir que las estrategias no son una guía o una lista de cotejo donde yo voy cumpliendo las mismas actividades que realiza otra empresa, sino que cada una se deben adecuar a mi propia empresa. Eso es lo que nos va a poder entonces determinar si podemos seguir en el mercado a nivel, en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo.
Si no estamos claros y solamente queremos copiar lo que otras empresas han estado realizando, entonces estamos errados y ahí es donde se presenta el fracaso en la organización. También tenemos que tener en cuenta que las decisiones que se toman están de acuerdo relacionadas con el tipo y tamaño de la empresa. No podemos pretender que las decisiones o las estrategias que utilizan las multinacionales sean las mismas que vamos a aplicar como empresa local en un determinado momento. Ellos ya cuentan con un número de ventas, con una cantidad de personal en cada una de las áreas medulares de la organización, que es lo que le permite entonces tener ese posicionamiento en el mercado en todo el mundo. Por lo tanto, debemos recordar que las estrategias son acordes a mi empresa. No podemos ir más allá de lo que es nuestra capacidad y ahí es cuando se debe entonces determinar cuál es nuestra realidad. Todas esas decisiones, todo eso que nos estamos planteando debe ser acorde a la realidad. Y así entonces no esperar obtener unos resultados que no se adecúan a lo que yo voy a poder realizar en un momento dado. También hay ciertos factores como la ubicación geográfica, la infraestructura vial, la ubicación de los proveedores, todo eso entonces me va a mí afectar de forma positiva o no el buen desempeño de mis funciones y el desarrollo de mi bien o servicio donde yo me ubique. Ahí es cuando vemos entonces si existe una oportunidad o una amenaza para mi empresa. Si yo estoy ubicando una empresa donde todos estos factores que son necesarios para llevar a cabo cada uno de los procesos que están establecidos dentro de una organización, ahí estamos viendo, estamos en presencia de una amenaza del entorno, dado que para poder entonces yo tener la materia prima necesaria para producir mi producto, está muy lejos y por lo tanto eso incrementa los costos de traslado y a su vez me va a incrementar el costo de mi producto. Ello se traduce entonces en una disminución de mi capacidad competitiva en el mercado, dado que mi producto se va a presentar con un mayor precio. Como lo estaba mencionando, entonces en el DOFA vemos las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. En las fortalezas y debilidades, recuerden que son internas y las oportunidades y amenazas son externas. Cuando hacemos entonces el análisis, perdón, se movió. Cuando hacemos entonces el análisis, vemos que se cruzan las fortalezas y oportunidades. Es decir, aquí vamos a generar una estrategia que me va a permitir maximizar mis fortalezas a través de maximizar las oportunidades existentes en el mercado o en mi entorno. A su vez, tenemos las fortalezas y amenazas. Es decir, yo voy a utilizar mis fortalezas, las fortalezas que tiene la empresa, para poder minimizar las amenazas que están presentes en el entorno. A su vez, tenemos entonces en la columna de las debilidades que al cruzarlas con las oportunidades, yo lo que voy a buscar es disminuir las debilidades que yo tengo como empresa, aprovechando esas oportunidades existentes en mi entorno. Es decir, a través de ella yo voy entonces a adquirir los recursos necesarios que me van a permitir mejorar y, por lo tanto, disminuir o eliminar esa debilidad existente. Por último, esta que es la más importante porque ella cruza las debilidades y las amenazas. Es decir, yo debo diseñar
una estrategia donde mis debilidades afecten al mínimo el desempeño de la empresa y por lo tanto evite las amenazas que están presentes en el entorno. De esta forma, entonces, yo voy a garantizar un efecto que se disminuya el efecto negativo dentro de mi empresa. Al entonces disminuir o minimizar esas debilidades, entonces las amenazas también van a disminuir y no me van a afectar totalmente. En cuanto a la matriz Pellea, entonces aquí, como lo estaba diciendo, aquí vamos a ver donde está la ventaja competitiva, la fortaleza de la industria, la estabilidad en el entorno y la fortaleza financiera. Como les decía, todos estos factores que tiene la empresa, y los factores que son relativos a lo que es la industria, es decir, lo que es interno y lo que es externo, entonces me va a entonces decir si yo debo, qué tipo de estrategia entonces debo yo implementar. Gracias a mis capacidades y a lo que yo tengo, entonces yo debo ver si debo ser conservador, agresivo, defensivo o competitivo. De esta forma, al darle los valores y hacer el análisis, él nos va a ubicar en uno de los cuadrantes. Y ahí entonces ese punto, por decir algo, el punto nos dio menos 5,3. Menos 5,3, al unir, estaríamos en este cuadrante y por lo tanto sería conservador. Al ser conservador, la organización puede hacer algunas cosas mejor que sus competidores y captura ciertos mercados. ¿Qué estamos hablando ahí? Quiere decir que mi empresa, puede ser que una empresa pequeña, su capacidad de producción no cubre la demanda total existente en el mercado y por lo tanto debe entonces empezar a crecer y ahí es que se presenta que solamente captura cierto porcentaje del mercado, está presente en cierta parte del mercado. Como está empezando, como es una empresa que está iniciando, por ejemplo, entonces debe tener una segmentación de mercado, observar si se puede entonces diversificar. No que hace entonces establecida en un solo sitio, sino a través de la diversificación vamos a poder entonces conseguir una mayor posición de mercado y así tener la presencia que tanto queremos. Así vamos entonces haciendo cada uno de los análisis dependiendo de cómo se encuentra mi empresa y en qué cuadrante está. Y así establecer, ya tenemos una idea de cuáles son las estrategias que podemos aplicar y de esa forma entonces aprovechar lo que está en el mercado. En el análisis del entorno, como lo dije, tenemos un entorno donde la empresa funciona internamente y un entorno externo que es donde se encuentran las oportunidades y las amenazas. Estas pues van a influenciar de forma positiva o negativa a mi empresa. En ese análisis vamos entonces a ver los factores económicos, socioculturales, políticos, administrativos, tecnológicos. Cada uno de ellos, pues entonces son una serie de aspectos que me van a estar, entonces afectando de forma positiva o negativa a mi empresa y de ahí es que entonces nacen las estrategias. Por ejemplo, si estamos con las ambientales, en este caso hay restricciones en suministro, asignación de recursos y degradación del medio ambiente, quiere decir que si no tengo entonces, hay una degradación del medio ambiente y mi empresa trabaja con madera, por ejemplo, y cerca entonces no hay, los bosques se han ido talando y no hay siembra de árboles, entonces yo me estoy viendo afectado por los problemas ambientales existentes. También, si el calentamiento, la contaminación, me afectan en el desarrollo de mis actividades, entonces ahí vamos a ver. Otro punto importante son las legislaciones en esta área que nos van entonces a tener
una posición positiva en el caso de que nos permita realizar la actividad, o una posición negativa cuando entonces frena mi actividad. Si yo estoy incumpliendo con ciertas bases o normas que se necesitan para el funcionamiento de una empresa y garantizar entonces que el medio ambiente no sea contaminado, entonces ahí tengo que yo ver cómo mejorar en esa parte para cumplir con la legislación, y de esta forma la legislación no se convierta en una amenaza, sino que sea una oportunidad para, para mi empresa. Las económicas, pues ciertas políticas, las tasas de interés que establece tanto el gobierno como las instituciones bancarias, es lo que nos va entonces a nosotros ver en el momento que estamos estudiando cómo utilizar nuestro capital. Ahí vamos a tener ese análisis de si podemos trabajar con solo capital propio, o podemos pensar en obtener un capital por préstamo de una institución bancaria, y así vemos cuáles son las opciones. Sin embargo, si las tasas que entonces está estableciendo las instituciones bancarias no son rentables y por lo tanto nos van a afectar económicamente a la empresa, entonces ya no sería una oportunidad, sino ya sería una amenaza. Así vamos a estudiar cada uno de los aspectos presentados. ¿Cómo se realiza ese análisis del entorno? En primer lugar, debemos diagnosticar la situación actual y futura, lo que yo estaba diciendo en un principio. Hacer el diagnóstico, ¿sí?, de lo que estamos, y el pronóstico, que es lo que es del futuro. En ese diagnóstico y pronóstico, ahí vamos a detectar oportunidades y amenazas para la empresa. Luego se cumplen entonces las siguientes fases, que son definir los límites, es decir, dónde yo me voy a ubicar, definir las variables, cuáles son las variables que realmente van a afectar a mi empresa. Si yo no tengo, si mi empresa es totalmente manual, donde no se utiliza ningún tipo de maquinaria, entonces yo no voy a analizar la variable tecnología, o las que están algunas variables que están relacionadas con la tecnología, porque eso no me va a afectar a mí como empresa. Y luego, así cada una de las variables, entonces, que se analizan en este tipo de estudio, y así determinar cuáles son las que realmente son las que están relacionadas con mi función o con mi objetivo establecido en la empresa. Luego se hace el análisis, la presentación del perfil. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, los límites es lo que le estaba mencionando, son las necesidades de la empresa, si es local, nacional o mundial, y discriminar la información, es decir, lo más importante. No podemos establecernos que vamos a estudiar el entorno general de la empresa a nivel mundial si nuestro mercado, nuestro nicho, donde estamos en este momento, es local. Estaríamos entonces haciendo un análisis incorrecto y no nos va entonces a arrojar un resultado realmente positivo o necesario para la toma de decisiones en la empresa. Y discriminar la información en lo que le estaba diciendo, lo más importante. No vamos a utilizar todas las variables, no vamos a utilizar todas las variables porque no todas son necesarias o están relacionadas con la empresa. Tenemos las diferentes variables, y por último, vemos entonces cada una de ellas. Aquí es cuando le estaba hablando. En lo económico, la variable a considerar. Puede ser que en nuestra empresa consideremos las 4, o la única que nos interesa sea la inflación. Es la que realmente nos está afectando a nosotros como empresa. Ahí empezamos a estudiar cada una de las variables existentes y determinamos cuál es la que realmente nos está afectando o nos está dando una oportunidad como empresa. ¿Qué quiere decir? Esto es lo que les decía cuando hacemos nuestro gráfico, nuestro perfil. Tomamos todas las variables existentes, las que realmente están relacionadas con nuestra empresa,
que nos afecte muy negativo, neutro, positivo o muy positivo. Y empezamos entonces a representar cada una de ellas. Este gráfico entonces nos muestra que si da hacia la derecha, es decir, hacia muy positivo, es porque es una oportunidad para la empresa, pero si se está presentando hacia la izquierda, es porque es negativo para la empresa. Ahí vemos, cuando decimos el estudio, el análisis TOFA, entonces aprovechar las fortalezas de la empresa para entonces disminuir esas amenazas que están en nuestro entorno, y con las fortalezas entonces vamos a poder entonces también aprovechar al máximo las oportunidades existentes. Aquí, entonces, Michael Porter es el que establece la cadena de valor, y ahí lo que lo estaba diciendo, lo que nos va a determinar es el análisis de mejorar la rentabilidad de la empresa. Esta idea o este estudio surge en el 1985, es una herramienta de análisis estratégico. Con él lo que se busca es generar ventajas competitivas, y los aspectos son grado de integración, panorama industrial, cemento y geográfico. Lo que les estaba diciendo. Para nosotros analizar nuestra empresa, tenemos que ver cuáles son los diferentes procesos, y que esos procesos entonces nos den una ventaja competitiva en el mercado. Las ventajas competitivas están relacionadas con el precio, con la calidad del producto. Recuerden que en algunos momentos el precio no es mi ventaja competitiva, porque el precio es superior al de los otros productos que están en el mercado, pero mi producto entonces es de calidad, tiene un servicio postventa que es excelente y a todos satisface, y mantiene ese contacto entonces con el cliente y le soluciona problemas en el caso de ser necesario. Ahí vemos que nuestra ventaja competitiva, aunque el precio es más alto que los otros productos del mercado, tenemos otras características que son las que nos diferencian de las demás empresas. Así, entonces, vemos que si dentro de la empresa hay una integración que es necesaria para tener estar integrados dentro de la industria, cómo está segmentado y cuál es su posición a nivel geográfico. Bueno, hasta acá es la pequeña introducción de algunos de los temas que se van a tratar dentro de la asignatura de gerencia estratégica, y como hemos visto, todas están relacionadas con las diferentes asignaturas que ya han cursado o que van a cursar en un momento dado. Estas pues son las herramientas que van a permitir entonces esa toma de decisiones correcta, y que son las necesarias para garantizar entonces el cumplimiento de los objetivos establecidos, y que la empresa tenga esa presencia a nivel local, nacional o internacional que tanto se busca. Bueno, espero sea de crecimiento profesional y académico cada uno de estas actividades y temas, y estamos a la orden para cualquier duda que se presente. Feliz tarde y que estén muy bien.